El cortisol es una hormona que nuestro cuerpo produce en respuesta al estrés, aunque es necesaria para enfrentar situaciones difíciles. Cuando sus niveles son demasiado altos por periodos prolongados, puede afectar no solo nuestra salud física, sino también nuestro estado de ánimo. Cuando el cortisol se mantiene elevado, el cuerpo se mantiene en un estado de alerta que puede causar fatiga, insomnio y dificultad para relajarse. Puede influir en la forma en que reaccionamos ante las situaciones diarias, aumentando la sensación de frustración y disminuyendo la motivación. Esto puede afectar las relaciones con los demás y hacer que nos sintamos agotados emocionalmente. El estrés es parte de la vida, pero aprender a manejarlo puede hacer una gran diferencia en cómo nos sentimos cada día. Tomar pequeños momentos para relajarnos y cuidar nuestra salud mental es una inversión en nuestro bienestar. Hola, ¿qué tal? Buenos días, qué gusto saludarlos. Yo soy Cristina Jauregui y estamos ya aquí en el Foro de Diálogos en Confianza para hablar con todos ustedes de este tema tan interesante. El cortisol. Yo sé que es una palabra que hemos escuchado muchísimo y nos parecía muy importante hablar de este tema para entender cómo nos afecta, de qué manera afecta en el estrés, en nuestras emociones, en nuestro día a día y sobre todo saber qué podemos hacer con esto llamado cortisol. Yo estoy segura que todos el día de hoy vamos a aprender muchísimo, así es que quédate con nosotros. Y le quiero dar los buenos días a las intérpretes de lengua de señas mexicanas que me acompañan el día de hoy. Está con nosotros Lía Vadillo, que es a la que están viendo ustedes en su pantalla. Buenos días, querida Lía. Y un poquito más adelante van a ver a Adriana Rodríguez. Y bueno, por supuesto, también le quiero dar los buenos días a mi queridísima Diana Laura. Dianita, ¿cómo estás? Hola, Cris, qué gusto saludarte y a ti que ya nos estás viendo en tu pantalla y en nuestras redes sociales. Recuerda que nos puedes comentar todas las dudas que tengas sobre el cortisol, sobre si realmente cómo afecta a nuestras emociones. Nos puedes escribir en Facebook o en YouTube Live y ahí vamos a estar leyendo tus comentarios, tus dudas, todas tus preguntas que tengas sobre el tema, porque yo sé que puede ser un tema que puede causar muchas preguntas, por lo menos yo sé que yo tengo varias preguntas sobre el tema, entonces espero tus comentarios para hacer justo esta conversación. Por supuesto que sí. Y bueno, para platicar de este tema, el día de hoy tenemos con nosotros a la doctora Mariana Morales Mejía. Ella es psiquiatra perinatal. Mariana, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Gracias, un placer y muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias a ti por haber aceptado y estar aquí esta mañana con gracias. nosotros. Gracias. También está con nosotros Liz Bazáñez. Ella es maestra en psicología clínica y psicóloga cognitivo-conductual y directora de México Sin Estrés. Liz, ¿cómo estás? Ay, qué gusto volver a estar aquí. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ti por haber aceptado estar aquí. Qué bueno Claro. verte. También está con nosotros Mario Buenrostro Jauregui. Él es psicólogo, coordinador doctorado en investigación psicológica de la Universidad Iberoamericana. Mario, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Qué gusto tenerte Gracias. por acá. Y también está con nosotros Jan Ñacal. Él es psicoterapeuta gestal, consejero humanista y facilitador certificado en mindfulness. ¿Cómo estás, Jan? Muy bien, Cristina. De nuevo estar aquí es un placer. Qué un gusto honor. tenerte por aquí. Qué gusto tenerlos a los cuatro por aquí. Y bueno, para hablar de este tema tan interesante que es el cortisol. Y a mí me gustaría empezar mandando a esta entrevista con Ingrid Vargas. Ella es psiquiatra y doctora en ciencias sobre la relación entre el cerebro y el cortisol. Acompáñame a verlo para entender este tema y empezar a hablar de él. El cortisol es la hormona del estrés. Esta es una hormona que se secreta en las glándulas suprarrenales. Son dos pequeñas glándulas que están justo encima de los riñones. Y bueno, se libera justamente ante el mensaje del cerebro de que hay una situación de estrés a la que hay que dar respuesta. El estrés es una reacción fisiológica y esta es probablemente una de las sustancias principales. Cuando el cerebro manda este mensaje, las suprarrenales liberan el cortisol y en ese momento, a nivel de todo el cuerpo, comienzan a suceder una serie de cambios. Específicamente en el cerebro, el cortisol, por ejemplo, activa la amígdala, que es una estructura cerebral involucrada en las emociones de miedo y ansiedad. Esto es necesario sobre todo, por ejemplo, cuando tenemos que dar respuesta a una situación urgente a la que tenemos que enfrentar con estrés. También para poder hacer eso,
el cerebro inactiva nuestra parte racional. La parte más racional del cerebro es la corteza cerebral y justamente el cortisol hace que en ese momento el cerebro solamente detecte la reacción de miedo, active una respuesta de huida o de ataque y para eso necesita bloquear la razón. Es decir, tenemos que responder ante un estresor. Esta reacción de estrés que tiene el cuerpo seguramente nos servirá para cruzar una calle, para resolver un examen, para responder un interrogatorio o incluso para poder reaccionar frente a un peligro inminente que haya. Entonces, eso nos ayuda para sobrevivir. Sin embargo, cuando el cortisol empieza a cronificarse, se mantiene en el cuerpo de una manera anormal, porque no tendría que estar ahí tanto tiempo, todo esto de lo que acabamos de platicar se vuelve perjudicial, ¿no? Nadie necesita que haya una condición de estrés continuada. La amígdala a nivel cerebral empieza a sensibilizarse y como antes reaccionaba ante una situación de riesgo, ahora va a reaccionar frente a una situación de cortisol crónico ante cualquier cosa. Aunque no sea una situación de riesgo, reacciona ya de manera exagerada. Muchísimas gracias por esta entrevista y bueno, qué interesante saber qué es esto del cortisol. Y bueno, a mí me gustaría que ustedes, los especialistas, nos empezaran a decir qué es el cortisol y cuál es su función en el cuerpo. El cortisol es esta hormona que decía muy acertadamente la doctora y la necesitamos porque no podemos vivir sin estrés. Por ejemplo, quien está ahorita viéndonos, suponemos un ejemplo, que está en la cama, está viendo el programa, tiene un nivel de estrés mucho más bajo que el que nosotros tenemos aquí, porque el estrés nos va a hacer concentrarnos a dosis bajas. Y nosotros despertamos con cortisol. Lo que explico brevemente. Cuando despertamos, lo recomendado es ver a la luz del sol o ver a focos como estos en el estudio, en caso de que vivan en algún lugar oscuro del sol como Finlandia, y esa luz del sol actúa como un mensaje en unas células que tenemos en los ojos que no perciben ni figuras, ni colores, nada. Solo se activan con la luz del sol. ¿Y qué es lo que hace esto? Que el cortisol con el que despertamos para poder funcionar a lo largo del día sincronice todas las glándulas, todos los sistemas para funcionar. Y lo ideal es que al paso del día se baje. Pero, como decía la doctora, si a la mitad del día yo estoy con el cortisol y de repente es, no puede ser, qué barbaridad, tenía esta cita y se me olvidó, el cortisol se va a empezar a acumular, a cronificar, como decía la doctora, y eso empieza a inflamar. La inflamación celular es la madre de todas las enfermedades. El cortisol es necesario, el estrés a dosis bajas, si no, no podemos funcionar. ¿Qué nos podrías decir tú? ¿Cómo se produce el cortisol y qué órganos participan en su regulación? Bueno, lo dijo bien la doctora Vargas, el cortisol se produce en unas glándulas pequeñitas que están arriba de los riñones, glándulas suprarrenales se llaman. Se activa a través de una señal que viene directamente del cerebro, ¿no? De una estructura pequeñita, y de ahí con otra hormona. No nos vamos a meter en tecnicismos para no complicar el asunto, pero esa señal genera la liberación de cortisol. El cortisol, como bien decía la doctora, es fundamental para la vida. O sea, sin cortisol básicamente estaríamos muertos, ¿no? O sea, hace muchas funciones básicas, fundamentales, ¿no? Una cosa sencilla, por ejemplo, aumenta la disponibilidad de glucosa en las células, ¿no? Y para que, como sabemos todos y todas, la glucosa es importante para que las células funcionen, tengan energía. Sin glucosa, pues básicamente no podemos tampoco vivir. Entonces, aunque no tengamos estrés como tal, su liberación constante, que se le llama liberación basal, es importante.
¿no? Entonces todo el tiempo está funcionando, ¿no? Hay picos en el día, ¿no? Que normalmente es en la mañana, como bien decía, y normalmente va disminuyendo conforme pasa el tiempo. Es lo habitual, de hecho, por eso normalmente cuando despertamos pues, estamos muy energéticos y conforme pasa el tiempo, ¿no? Nos vamos como relajando, disminuyendo como nuestras capacidades de tensión, nos sentimos cansados, que es lo habitual, ¿no? Claro. Llega un evento estresante, ¿no? Y entonces tenemos un pico súbito de cortisol que otra vez aumenta la cantidad de glucosa, nos pone en estado de alerta, etcétera, etcétera, para responder ante lo que necesitamos. El Claro. problema llega cuando es todos los días, todo el tiempo. Ok. ¿Qué podemos decir? Sí, justamente como lo mencionan mis colegas muy acertadamente, bueno, este eje se llama eje hipotálamo hipófisis suprarrenal, ¿no? Y sí hago como, lo menciono porque es como nosotros como psiquiatras donde podemos incidir farmacológicamente, ¿no? Estas dos glándulas en el cerebro mandan la señal para que se libere el cortisol y yo pongo este ejemplo a mis pacientes de la necesidad de ciertas emociones, ¿no? Como la ansiedad o el estrés. Si ahorita, y ojalá no pase, pero si ahorita sonara la alerta sísmica, ¿no? Esa respuesta de ansiedad va a permitir que yo salga, corra y me proteja y sobreviva, ¿no? Entonces, claro que es necesaria en todas esas emociones, incluso las negativas, para supervivencia, y estas emociones no se van a presentar si no hay una base bioquímica como lo es el cortisol, ¿no? O sea, por eso se le llama la hormona del estrés. Así es, del estrés, del estado de hipervigilancia o de alerta, ¿no? Porque, por ejemplo, si tuviéramos un examen, pues hay un pico más elevado que debido a las áreas en donde actúa el cortisol a nivel cerebral, ¿no? El hipocampo, la amígdala, nos permite poner más atención, estar más concentrados, ¿no? Igual, por ejemplo, si ahorita tomando ese ejemplo del sismo, ¿no? O de la alerta sísmica, todas estas conductas que no son tan relevantes para la supervivencia, como que pasan a segundo nivel, que son aquellas que son controladas por la corteza prefrontal. Entonces, cuando hay un pico de cortisol, se baja o, sí, llamémoslo así, baja la función de la corteza cerebral. Entonces, no somos tan planificadores, pero también nos ayuda a dar respuestas inmediatas, ¿no? O sea, yo no me voy si empieza a sonar la alerta sísmica, yo no me voy a poner a pensar, ay, ¿qué debería de hacer? O sea, a meditarlo demasiado tiempo o a planificarlo, sino es una respuesta inmediata, ¿no? Incluso metabólicamente, fisiológicamente, mi cuerpo se adapta a esa respuesta, ¿no? A las necesidades. Lo que mencionaba el doctor, pues el aumento de la disponibilidad de glucosa y por tanto más energía, el aumento del flujo sanguíneo a los músculos, justo para esta reacción de supervivencia, y se baja este flujo sanguíneo al sistema digestivo, por ejemplo, porque no lo requiere en ese momento, ¿no? Pero evidentemente, pues a largo plazo, pues sí, también trae sobre todo a largo plazo, a dosis elevadas, ¿no? También trae sus puntos en contra. O sea, tiene como muchas cosas positivas. Claro. Adelante. Yo me sumo a lo que dicen los colegas. Me encanta que hablemos de la parte positiva del estrés, ¿no? Lo que veo en mis pacientes y en mis alumnos es que nos peleamos con el estrés, ¿no? Entonces, cuando Marian dice necesitamos un grado de estrés, me encanta eso. Eso es para tranquilizar a la gente. No nos peleemos con el estrés, ¿no? Cuando entramos acá, efectivamente, como bien dice Mariana, pues el nivel de luz, el saber que uno está expuesto al público, entonces te despierta un nivel extra de alerta, ¿no? Y ese nivel de alerta en mindfulness lo conocemos como algo que ayuda a estar presente. Nosotros necesitamos estar alerta para estar vivo, cubrir nuestras necesidades, y necesitamos el nivel de alerta para estar presente. El problema viene cuando no hay alerta sísmica y yo estoy en la alerta sísmica, ¿no? Entonces ahí es cuando yo me empiezo a preguntar cómo leer el contexto, cómo saber lo que está pasando. Una, y dos, tengo recursos frente a esto, pero me estoy adelantando. Estamos hablando de alerta, que es la función psicológica. Estamos hablando de una alerta que no pase a ser hipervigilancia. ¿Y cómo influye en nuestras emociones en lo cotidiano? ¿Puedo complementar? Sí, claro, por favor. El estrés
hagan de cuenta que somos como un carro y necesitamos amortiguadores. No podemos, o sea, un carro sin amortiguador es poco funcional para quien va adentro. Entonces, el estrés es estos amortiguadores con los que ya despertamos y nos ayudan para lavarme los dientes, para llegar a tiempo, para cumplir ciertas cosas. Pero si ahorita con la alerta sísmica tengo que salir corriendo, los amortiguadores, el estrés, se hacen más resistentes para que todo el funcionamiento bioquímico, para el estado de alerta, para todo lo que estamos mencionando, pueda contener o actuarlo. Porque o sea, si no, es positivo en esos momentos. claro, pero sí, como dice el doctor, si están así cuando yo estoy picando zanahoria para cocinar o cuando estoy saliendo de mi casa, pues no es necesario. Y eso viene por cómo estoy viviendo lo que yo estoy interpretando. Claro. Y entonces, bueno, eso tiene que ver con cómo afecta también en esto que decíamos, en mi estado de ánimo, en mis emociones, etcétera. Vamos a ir a un corte y regresando nos explican todo esto, o sea, qué es lo que sucede con el cortisol, las emociones, el estado de ánimo en mi día a día, porque justamente eso es lo que ustedes están diciendo. Si yo salgo y mis amortiguadores están duros, como dices tú, pues voy a sentir todos los baches. Voy a andar tiritón. Sí, el coche se va a sentir fatal. Vamos a un corte, en un momentito regresamos. Quédate con nosotros, estamos en Diálogos en Confianza. El cortisol es una hormona que se le conoce como la hormona del estrés porque su principal trabajo es ayudarnos a reaccionar ante situaciones difíciles o desafiantes. Ya estamos aquí de regreso para hablar de este tema tan interesante que es el cortisol y cómo afecta a nuestras emociones. Y justamente estábamos diciendo que posiblemente hay diferentes tipos de cortisol. Sí, hay dos tipos. El oxidativo, que es el que huimos y es el que está mantenido, como decían los doctores, y es el que nos enferma, el que nos da ansiedad, el que nos genera inflamación celular y por lo tanto nos sentimos enfermos, colitis, dolores. Pero el estrés que queremos es el que está de acuerdo a los amortiguadores, o el hormético lo provocamos nosotros y es un pico de cortisol que baja y enseñas al cuerpo a funcionar ante un estrés agudo, fuerte, pero vas entrenando al cuerpo. El estrés en pico es, por ejemplo, meterte a hielo, por ejemplo, respiración hiperventilada, muy intensa, o hacer ayuno. Entonces metes al cuerpo en un estrés intenso y baja. Ese lo queremos. Ese es el que nos ayuda a que los amortiguadores estén funcionando adecuadamente, y el oxidativo es el que no queremos y el que la gente cree que es el que funciona para nosotros. ¿Tú qué nos puedes decir de estos dos tipos de estrés? Sí, justamente, o sea, partiendo de la premisa de que no es negativo, ¿no? Sí lo requerimos, o sea, pensemos, por ejemplo, cuando hay una deficiencia de esta hormona, hay enfermedades, ¿no? O sea, sí existen las enfermedades porque no hay cortisol y se requiere en el día a día, ¿no? Lo importante es llevar estas estrategias conductuales del día a día, del cuidado de salud propio, para que no estemos tampoco en estos picos continuos, ¿no? Por ejemplo, y retomando un poquito la pregunta de esto, cómo impacta en las emociones, sí la liberación prolongada e intensa de cortisol, bueno, pues afecta en la producción y en que los receptores en el cerebro
sencen neurotransmisores, que son sustancias en el cerebro como serotonina o dopamina, que son de las más relacionadas en esta parte de estado afectivo, ¿no? O sea, sensen quiere decir que las disminuyan. Sí, Que por las ejemplo. o sea, que las borran, desaparecen. ¿Qué pasa? No, pero sí disminuye su producción y la Ok. calidad de la producción, ¿no? Cuando estamos en estados de estrés muy Sí. altos y se produce porque producimos demasiado cortisol. Sí, por ejemplo, hay varios estudios que asocian esta parte de estados de estrés prolongado, por ejemplo, el maltrato infantil, ¿no? La negligencia, aunque no haya violencia física, por ejemplo, pero la negligencia, eso provoca estados elevados de cortisol, ¿no? O de estrés continuo. También, bueno, obviamente situaciones como la delincuencia o si un chiquito se desarrolla en un ambiente de guerra, pues obviamente, ¿no? Pero incluso también, bueno, mi campo más de especialización es lo perinatal. Entonces, justo hay estudios en donde mencionan que el hecho de que mamá no esté sensibilizada a la atención de bebé, por ejemplo, el llanto del bebé, y bebé tenga que estar llorando continuamente porque requiere leche y no le hacen caso, como esta parte que decían las abuelitas, como déjalo llorar para que se fortalezca, ¿no? Desarrolla los pulmones. Sí, eso, pues no, es todo lo opuesto, ¿no? Eso en bebé condiciona un estado elevado de estrés, porque la única forma que tiene bebé para pedir algo, pues es el llanto, ¿no? Es a Ok, través del a ver, llanto. y tener esta disminución de estos neurotransmisores, ¿qué nos pasa? Puede condicionar estados afectivos o trastornos afectivos como el trastorno depresivo, ¿no? Depresión, y los trastornos de ansiedad. Desde ataques de pánico o algo que se llama trastorno de ansiedad generalizada, que justamente es como basal todo el tiempo de ansiedad, ¿no? No son estos picos súper intensos de ansiedad como son los ataques de pánico, pero sí todo el tiempo estamos nerviosos, preocupados, inquietos. Entonces, las principales consecuencias pues, son los trastornos afectivos, ¿no? Depresivos y ansiosos. ¿En qué otras cosas nos afecta, Jan? Por ejemplo, la huida, el quedarnos, todas estas cosas, ¿cómo afecta también para nuestras reacciones cotidianas? Lo que afecta es nuestra percepción, ¿no? Cuando hablaban, Mariana, del pico, entonces tú preguntabas la emoción, ¿no? Según yo entiendo, está la percepción y está la emoción, ¿no? Entonces la emoción es miedo, ¿no? Y la percepción es que esto es de vida o muerte, ¿no? Alerta sísmica, Sí. salgo corriendo si no me muero, ¿no? Esa es la percepción y es miedo. Entonces, en esa situación de pico, obviamente hay que actuar, ¿no? Y en el resto del día, por así decirlo, lo que necesitamos es un estado de alerta regulado, ¿no? Cuando no logramos un estado de alerta regulado o un eustrés, el estrés positivo, ¿no? Nos vamos desgastando no solamente la inflamación y una serie de efectos en el cuerpo, ¿no? Como mencionaban, sino que nuestras emociones sufren lo que podríamos llamar un efecto de desempoderamiento. O sea, yo no estoy pudiendo con esto, ¿no? Entonces, frente al estrés, lo que más se aconseja desde el punto de vista psicológico es recordar que yo puedo con esto, recordar que yo tengo recursos. Por ejemplo, hay que salir corriendo, yo puedo salir corriendo. Ajá, o sea, este exceso de cortisol en el cuerpo, ¿no? Dices, una de las sensaciones es yo no puedo, o sea, te escuchas decir. Paralización, esa sería la paralización. Ok, claro. ¿en el cuerpo qué siento? En el cuerpo siento taquicardia, siento que aumenta el ritmo de mi corazón, siento un vacío en el estómago, siento miedo, siento impotencia, ¿no? Porque, insisto, o sea, lo que me parece clave es como aceptar el estrés, punto uno, y aceptar de que me siento mal en este momento, pero yo puedo con esto, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué siento? Impotencia. ¿Qué puedo sentir? Recordarme de que yo puedo con esto y sobre todo leer la situación, ¿no? Es decir, nuevamente, alerta sísmica, no hay alerta sísmica, es decir, no hay peligro. Yo me tengo que decir, ¿no? Suena como obvio, pero no lo es. O sea, si el cuerpo está reaccionando ante una percepción de amenaza y no es tal, y capacidad de darme cuenta de que no es tal, primero. Segundo, convencerme, por así decirlo, es decir, tener confianza
de decirme a mí mismo, Jan, calma, no hay peligro. Claro, que bueno, eso digamos que es, como bien dices tú, hay que hacerlo y hay que decirlo, no es a veces tan fácil, ¿no? Y la pregunta sería, ¿por qué hay personas que son como más sensibles o parece que son más sensibles al estrés y otras personas que parece que no? Porque literalmente en nuestro cuerpo existen unos receptores, ¿no? Diferentes tipos de receptores que reaccionan al cortisol y a otras hormonas asociadas o que se segregan al mismo tiempo. Y además en nuestro cerebro, obviamente, conforme nosotros vamos creciendo, ¿no? Vamos aprendiendo y desaprendiendo cosas, ¿no? Entonces podemos hipersensibilizarnos al estrés, por ejemplo, a situaciones desde muy pequeñitos, ¿no? Y entonces puedes tener una hiperreactividad, ¿no? A una situación que otra persona puede considerar normal o viceversa, ¿no? Puedes tener una reacción bastante normal o nula ante algo que cualquier persona podría considerar como estresante, ¿no? Entonces, existen diferencias genéticas, para empezar, entre las personas. Existen diferencias en nuestro crecimiento, nuestra educación, nuestras culturas, etcétera, etcétera. No es la misma forma en que responde una persona, un mexicano de Ciudad de México ante un sismo, a una persona de Monterrey donde casi no tiembla, o etcétera, etcétera, o un japonés, ¿no? Acostumbrado a mucho más frecuencia de sismos, por decir, ahora que estamos con la alerta sísmica. Entonces, todo esto hace que nosotros vayamos teniendo respuestas diferentes a nivel hormonal, a nivel cerebral y, por supuesto, a la conducta, ¿no? Y nuestras emociones, por supuesto. O sea que podremos acostumbrarnos a vivir en un estado, por ejemplo. Claro, nos podemos acostumbrar, nos podemos incluso... Hay un fenómeno algo similar a una adicción a esta situación del estrés, ¿no? Seguramente la mayoría de nosotros que vivimos en Ciudad de México, en trabajos que requieren reaccionar o resolver problemas bomberazos así inmediatos, ¿no? Nuestros picos de estrés, de cortisol, son comunes entre semana, ¿no? Entonces, obviamente con el paso del tiempo uno va desarrollando estrategias para controlar el nivel de estrés, ¿no? Pero hay gente que no lo logra controlar y en situaciones de calma, por ejemplo, el fin de semana y demás, está hipersensibilizado. Es decir, suena un mensaje en el teléfono y el pico de estrés lo sientes, ¿no? Sientes el subidón, aumenta la temperatura, sientes el hueco en el estómago, comienzas a sudar, hiperventilar. Es decir, todo esto es porque estás hipersensibilizado. Seguramente a todos nos ha pasado. Y en vacaciones, poco a poquito se te va quitando. Poco a poquito. ¿No? Poco a poquito, dependiendo de la cantidad de vacaciones. Dices, me queda un día de vacaciones y apenas igual el pico, claro. Y apenas me quité el estrés, ¿no? Sí, me hicieron pensar en estas personas como nosotros que vivimos en las grandes ciudades o en países que están viviendo situaciones difíciles, ¿no? ¿Qué tanto afecta, por ejemplo, también las noticias, todo lo que vemos? Ahorita nos platican, pero me gustaría que me acompañaran a ver esta entrevista. ¿Cómo te sientes cuando estás estresado? Entrevistamos a Minerva Crespo, pero también a algunas personas. Vamos a ver qué es lo que nos dijeron. Acompañan. El cortisol es conocido como la hormona del estrés, pero se produce en las glándulas suprarrenales, ¿no? Cuando llega un impulso, algo malo a nuestro cerebro, se ve alterado el eje hipotálamo hipófisis adrenal. En el torrente sanguíneo está el cortisol y pues altera pues la sudoración, por ejemplo. Empiezo a sudar, me empieza a dar frío y tengo temblores a veces. Las palpitaciones en el corazón, ¿no? Dolores musculares en el cuello y espalda, ¿no? Que muchas veces se confunde como un ataque cardíaco, ¿no? Los primeros síntomas que siento son taquicardia, que aumenta mi frecuencia cardíaca, mi frecuencia respiratoria. Normalmente empiezo a tener mucha tensión en la parte trasera del cuello y rara vez, pero sí va a ocurrir sudoración en las manos. Sensación de nerviosismo, todo el tiempo están nerviosos, ¿no? Problemas digestivos. Cuando estoy estresada normalmente me siento como muy sobreestimulada, siento que la ropa me molesta, tiendo a ser como más grosera con la gente que me rodea. Cansado, muy pesado del cuerpo. Pues sí, con mucha tensión. Nos ayuda esta hormona a
contener o a prepararnos para esta situación estresante que estamos teniendo, ¿no? Si llega nuevamente al equilibrio, nos desestresamos y demás y estamos viviendo tranquilamente, pero si se mantiene mucho tiempo, pues llegan otros problemas, ¿no? Qué interesante y qué complejo, la verdad, ¿no? Porque hemos estado escuchando tanto sobre este tema del cortisol y qué complejo entenderlo, porque, bueno, estábamos comentando y les dejé la pregunta sobre la mesa de, bueno, ¿qué pasa con los que vivimos en estas grandes ciudades? ¿Qué pasa con los que estamos escuchando todo el tiempo malas noticias o noticias, las notas rojas ya son lo cotidiano, o las personas que ahorita están viviendo la guerra? ¿Qué pasa con todas estas personas con esto del cortisol? O sea, entonces, ¿les puede hacer daño? Nos puede hacer daño en la medida en que pensamos, percibimos que es demasiado para nosotros, ¿no? Es decir, Ciudad de México. A mí me encanta la Ciudad de México, ¿no? Sin embargo, estoy totalmente de acuerdo contigo. No sé, estar en Nueva York, estar en Santiago, yo soy de Chile básicamente, pues sí, se siente el entusiasmo del movimiento de la ciudad, ¿no? En Nueva York se dice que la ciudad nunca duerme, ¿no? Ciudad de México es una ciudad activa, ¿no? Entonces, yo diría, ¿la sufres o la disfrutas, no? O sea, ¿en qué medida vives con una sensación de miedo, que todos vivimos? ¿Y en qué medida dices, me encanta esta ciudad dinámica, ¿no? Entonces, la percepción es muy importante. ¿Cómo lo vives? De que lo vamos a sufrir, inevitable, en una medida, ¿no? Nos vamos a estresar, vamos a tener una percepción de inseguridad, pero nuevamente, la percepción permite que en determinados momentos tú elijas. ¿Vives en miedo o vives en excitación? ¿Vives en entusiasmo, ¿no? Es que coincido con Jan, porque entonces estamos hablando más que de estresores, de la forma como respondemos ante los estresores. O sea, el problema no es, vivo en la Ciudad de México, la alerta sísmica. Por ejemplo, yo en lo personal, la alerta sísmica no me genera esta respuesta, porque tengo, o los aviones en turbulencia, no me generan ningún pico, ningún nada. Pero es la forma como yo lidio con esa situación. Y a veces ni siquiera hay una alerta sísmica y una persona siente que pasó un camión, y entonces el estrés obedece más a la forma como tú reaccionas ante lo que tú crees que es una terrible desgracia o posible, no posible, seguro, un peligro. Y a lo mejor no está ni pasando, como decía, estoy cortando la zanahoria en la cocina, pero yo me estoy acordando que la semana que entra tengo que presentar ante un comité de personas muy importantes, y en ese momento lo que se da en realidad es un pico de adrenalina. Y luego, si yo lo sostengo, se convierte en cortisol. O sea, ¿la adrenalina se transforma en cortisol? Sí, si está sostenida. El problema es, en estas circunstancias, voy manejando, se atraviesa un niño y tengo que frenar, eso que siento es adrenalina. Si después yo me quedo, híjole, lo pude haber atropellado, esa adrenalina se convierte en cortisol y se mantiene. Y ahí nos enferma. Claro. Ok. Vamos a ir a un corte, en un momentito regresamos y también vamos a empezar a escuchar qué es lo que ustedes nos quieren decir sobre el tema del cortisol, porque yo creo que tenemos como muchas dudas, ¿no? Sí, hay muchas preguntas, hay muchas dudas sobre el tema, pero regresando al corte se las digo para no dejar a que nadie se quede sin su respuesta, pero sí ya está generando duda. O sea, por ejemplo, la gente que vive en lugares de guerra, ¿cómo viven esto? Quédate con nosotros, en un momentito regresamos. Aunque el cortisol es necesario para la supervivencia, su exceso puede afectar profundamente el equilibrio emocional y cognitivo. Y estamos de vuelta miércoles de Saber Vivir aquí en Diálogos en Confianza con el tema cortisol,
cómo afecta a nuestras emociones. Estoy muy agradecida por todos los comentarios que nos han hecho llegar a través de Facebook y a través de YouTube. Por favor, sigan haciendo sus preguntas. Sé que el tema puede generar muchas dudas, entonces aquí estamos para contestarle todas sus preguntas. Marta Jiménez nos escribió y nos dice: yo pensé que con los años uno se volvía más tranquila, pero qué va, siento que ahora cualquier cosita me altera. Me doy cuenta porque cuando me estreso mucho me duele la espalda, el cuello y hasta me empieza a brincar el ojo. A mí también me brinca el ojo cuando A me mí estreso, la verdad. también. Y por más que digo, relájate, mi cuerpo no me hace caso. A veces ni me doy cuenta de que estoy así hasta que alguien me dice, oye, estás apretando la mandíbula. Y luego tengo también el comentario de Laura y ella nos dice, desde que empecé la universidad vivo completamente estresada. Tengo 22 años, yo no sabía que el cortisol también me podía afectar. ¿Es verdad? O sea, ¿a cualquier edad te puede afectar el cortisol si Claro, vives estresada? sí. Incluso puede, el cortisol atraviesa barrera placentaria, ¿no? Entonces el cortisol de mamá pasa a bebé. Entonces, sí, literalmente a cualquier edad, ¿no? Y, O sea, ¿pero yo hace daño? embarazada, Si es sostenido. Sí, es sostenido, sí. ¿Qué daño ¿cómo? hace? Por ejemplo, puede causar restricciones en el crecimiento de bebito en útero, parto prematuro. A mamá, por ejemplo, también le puede ocasionar, no es causa-efecto, pero sí contribuye, ¿no?, a la presencia de preeclampsia o diabetes gestacional. Ya una vez en el posparto, pues esta parte de dificultar el vínculo con bebé, por ejemplo, ¿no? Esta parte que mencionaba como ser sensible a las reacciones y a las conductas de bebé, ¿no? Sí. Entonces, o sea, ¿el cortisol también afecta la toma de decisiones? Sí. ¿De Sí, qué manera? lo que mencionaba hace ratito, cuando hay niveles de cortisol elevados y continuamente, digamos que disminuye, ¿no?, la función de la corteza prefrontal, que la corteza prefrontal pues sería como de lo más inteligente que tenemos, ¿no?, que nos permite la planificación, el juicio, por ejemplo, nos evita esta parte de la impulsividad así muy desmedida, ¿no? Flexibilidad cognitiva. Sí, justo. Importante, flexibilidad cognitiva, que es muy importante para situaciones Tomar de este decisiones. tipo, sí. O sea que entonces cuando tenemos el cortisol alto, no tomamos las decisiones adecuadas. O sea, justamente, es que es como muy curioso lo que nos dicen, porque el cortisol parece que nace, bueno, para que yo pueda sobrevivir y para que pueda despertarme en la mañana y estar con mis actividades cotidianas. Pero ¿qué pasa si estoy en medio de una guerra? ¿Qué pasa si estoy en medio de la alerta sísmica o realmente un temblor, ¿no? Y entonces de repente no tomo decisiones adecuadas, parece contradictorio. Lo que pasa es que evolutivamente, ¿no?, o sea, a través de millones de años de evolución, este mecanismo se desarrolló pues, principalmente para sobrevivir. Entonces, el mecanismo principalmente te lleva como a ocultarte, huir o pelear. En los seres humanos, como nosotros hemos desarrollado un ambiente mucho más seguro que el resto de los animales en términos generales, que algunos sitios no se cumplen, por cuestiones de guerra, por ejemplo, esto ya, digamos que estos cambios son muy cortitos en el tiempo comparado con la evolución que tenemos como animales o seres vivos en el planeta, ¿no? Entonces no ha habido tiempo de adaptarnos, ¿no?, todavía, porque es muy poquito tiempo. Pero los seres humanos desarrollamos estrategias para controlar el estrés. Hay mucha gente que cree que la gente se hace, que hay gente que es muy eficiente trabajando bajo estrés. Y no es que sea eficiente trabajando bajo estrés, lo que pasa es que es eficiente controlando el estrés que los demás creen que tiene, pero esta persona no tiene estos niveles tan altos de cortisol porque desarrollan estrategias. Por ejemplo, en mindfulness se ha demostrado que es muy eficiente, ¿no?, disminuyendo, por ejemplo, los niveles de cortisol, disminuyendo el estrés. Hay muchas estrategias. Más adelante las iremos diciendo. Que Sí, es Liz, un adelante. poco, por ejemplo, los niños, las maestras, la gente que vive en el norte del país, donde pues dan clases, están funcionando y cuando hay disparos es cocodrilos y los hacen acostarse, pero no están todo el tiempo funcionando bajo ya va a sonar
la pistola, el arma, ya va a ser, o como nosotros. Aquí estamos hablando muy cómodos, pero no estamos, tembló, no tembló, sino como decía Mario, generamos ya una habituación para funcionar. A mí me decía una paciente que vivió en Medio Oriente y me decía, pues mira, hablaba de ella, pero se expresaba en plural, íbamos al mercado, y si ya sonaba la alerta de bombas o cualquier amenaza, nos tirábamos al piso, pasaba y seguíamos al mercado, que es un mucho lo que dice Mario. Pero hay personas que no. Hay personas que viven como que en el cerebro ya hubo un caminito de agóbiate, dispara todas las funciones hormonales y químicas, neurotransmisores, y entonces ese caminito es el que siempre recorre. Nosotros, por ejemplo, ahorita hemos recorrido ya con el tiempo, después del 2017, quienes vivimos el del 85, otro caminito que no necesariamente vamos por este. Y entonces podemos estar platicando sin estar con la amenaza de ¿se movió? ¿Ya tembló? Claro, por supuesto, sí, es cómo lo vas viviendo, ¿no? Pero bueno, hay como muchas dudas en el cómo afecta, por ejemplo, a la memoria, qué pasa cuando tengo el cortisol elevado con mi cotidianidad. Pero bueno, vamos a ver este siguiente material que tenemos con ustedes. ¿Qué emociones experimentas cuando estás estresado? Vamos a ver qué nos dijeron. Acompaña. Bueno, pues el cortisol es bueno cuando estamos en una situación estresante, ¿no? Pero se vuelve malo cuando se mantiene mucho tiempo en nuestro organismo. Si no se mantiene un equilibrio de esta hormona, pues se ve alterado otras cosas, ¿no? En el cerebro hay una región que se llama amígdala, que es la que controla las emociones, ¿no? Es la emoción del miedo, por ejemplo, también la ansiedad o la depresión. Me llevo a sentir como desesperado, ansioso y en algunas ocasiones enojado. No nada más la amígdala, esa estructura del cerebro se ve afectada, sino también pues viene otras estructuras como el hipotálamo o la corteza prefrontal, ¿no? Afecta en la toma de decisiones porque como tenemos estos pensamientos a veces de negatividad y entonces vemos todo mal, no nos ayuda a veces a salir a la calle, ¿no? Porque estamos pensando siempre en qué nos va a pasar, cosas negativas, ¿no? Yo creo que siento mucha ansiedad. A veces puede ser que no sé qué hacer ni qué decisiones tomar cuando estoy estresada. Me confundo y me pongo inatenta. Y creo que sí llega a afectar en nuestras decisiones. Estos pensamientos hacen que nos aislemos también socialmente, ¿no? Entonces también esa parte de la emoción y pues llegamos a otras cosas como la depresión, ¿no? O abusos de sustancias, ¿no? También. Fíjense qué interesante porque bueno, parece que afecta también más allá, ¿no? Abuso de sustancias, estaban comentando en esta cápsula, ¿no? Y Liz, ¿querías aclarar algo sobre la adrenalina y el cortisol? Sí, quiero aclarar una imprecisión que dije, por ejemplo, ahorita estoy manejando y pasa un niño y yo tengo que frenar de manera inmediata. Lo que sucede es que secretamos adrenalina y cortisol, pero la adrenalina es esta que nos dice sobrevive, reacciona, ataca, huye o quédate paralizado. Si yo sigo todo el día, ¿por qué pasó? Yo tengo que ser más cuidadoso. Entonces, este cortisol se mantiene prolongadamente. Y en la cuestión de, entonces, ¿por qué no pienso igual? Cuando se da este primer pico, se activa el estado de supervivencia. Ahí no necesito, como decía la doctora Mariana, no necesito pensar, necesito sobrevivir. Pero si ya este cortisol se mantiene, como que se vuelve torpe el Pepe Grillo, se vuelve torpe el volante. Y también
Lo que pasa, la pregunta que supongo debe estar en la lista, es por qué engordamos cuando comemos. Y engordamos porque el cortisol a niveles prolongados y sostenidos inhibe la leptina. La leptina es esta hormona que nos dice suficiente, ya estás lo suficientemente satisfecho para que ya no sigas comiendo. Entonces este cortisol baja los niveles de leptina, no llega a esa señal y la glucosa, el azúcar y los carbohidratos generan este estado de bienestar, generan liberación de dopamina. Y entonces, así como las drogas o el comer, son mecanismos para encontrar ese alivio ante toda esta respuesta que nos han descrito. Por eso engordamos. Bueno, la gente suele engordar cuando tiene estrés. Cuando tienes... Facilita, podría decirse. Ajá. Digo, no, engordamos porque comemos mucho. Porque se inhibe la leptina. Sí, o sea, más bien por el exceso de alimentos, no por el exceso de cortisol. O sea, el cortisol es una hormona que altera el mecanismo de muchas otras hormonas, no nada más esa hormona, ¿no? O sea, entonces, la leptina que se segrega en los adipocitos, es decir, en las células grasas de nuestra, principalmente que están en la parte externa, en la piel, ¿no? Se alteran por el cortisol, ¿no? Efectivamente sí. No engordamos por eso, engordamos porque comemos mucho y porque no hacemos ejercicio, o sea, por el contrabalanceo de ingreso-egreso de energía, entonces si es negativo, pues engordamos. Sí hay una señal en el cerebro donde no hay niveles suficientes de leptina. Entonces no hay esa señal en el cerebro que diga, ya no necesitas comer, ya comiste. Sí, por eso lo que dice Mario, o sea, es porque como de más, ¿no? O sea, porque como de más porque no tengo esa señal. Obviamente porque como de más, o sea, no, porque creo que es muy importante de decir que no es el cortisol el que me sube de peso, porque la gente también tiene esa teoría, o sea, se equivoca, no es el cortisol o el exceso de cortisol, no es esa hormona. Es la mala estrategia, ¿no? Sí, es la mala estrategia. Yo estoy tenso, siento un vacío, siento necesidad de hacer algo. Yo tenía una novia cuya solución era las papas fritas, ¿no? Papas fritas, ¿no? O el la coca. No, el helado, ¿no? Que hasta helado, lo ponen ¿no? en las películas. Entonces lo que hace falta es tener otras estrategias, ¿no? Claro. Porque de lo que hablábamos hace un rato es el problema de mantener este estado de hiperalerta, ¿no? Cuando está al pico, pues haces lo que hay que hacer. Pero si tú mantienes, es lo que en mindfulness llamamos la rumiación, el darle vuelta. ¿Qué tal si yo hubiera atropellado al niño? ¿Qué tal si lo hubiera atropellado? Soy un mal conductor. A alguien voy a atropellar. Eso es rumiación, ¿no? Entonces, tienes que darte cuenta de que estás rumiando, de que estás manteniendo el corazón bombeando más de lo necesario, ¿no? Y buscar alguna manera de salir de ese circuito, ¿no? De ese círculo vicioso. Claro. Oye, y cuando estás pues, ¿cómo decirlo? En lugares, en países, en momentos, por ejemplo, ahorita pues estamos viendo algunas de los estados en México que están viviendo continuamente violencia, ¿no? O bueno, vamos a poner el ejemplo de la guerra que estamos viviendo en Gaza y etcétera. O sea, ¿cómo enfrentar esas cosas si realmente es algo que está haciendo pues 24/7? O sea, indudablemente nos va a afectar, indudablemente la calidad de vida va a ser menor, ¿no? O sea, ni modo. Y sin embargo, la misma regla, por así decirlo, que yo mencionaba hace un rato, que es la percepción de amenaza y mis recursos, funciona, sigue funcionando, ¿no? Es decir, no importa dónde estemos. La gente en Israel, por ejemplo, según me cuentan amigos, ellos confían en el ejército, ¿no? Entonces, bueno, confían en los albergues, ¿no? Confían en esto de tirarse al suelo, ¿no? Entonces, yo necesito saber que alerta, me tiro al suelo. Y eso me tranquiliza, ¿no? Porque si no, ¿cuándo está la alerta? ¿Cuándo está la alerta? Entonces, nuevamente, aún en esos casos de guerra, tú tienes que saber dónde está tu refugio, ¿no? Todos necesitamos un refugio, incluso en caso de guerra, ¿no?
obviamente voy a estar más alerta todo el tiempo, inevitable, ¿no? Todo el tiempo voy a estar más alerta. Y sin embargo, yo tengo que preguntarme en qué confío, ¿no? Claro. En tal situación, ¿qué voy a hacer? Ahora, Jan, para mantener ese estado de alerta, produzco más cortisol. Produzco más cortisol, produzco más adrenalina, estoy más activado, ¿no? El problema es Pero en cuando ese momento es necesario. es necesario en un grado, ¿no? Es Ajá. necesario en un grado porque no es a nivel de pico, ¿no? Entonces sí hay una excesiva activación. Es decir, lo que tú preguntabas a mí me parece clave. ¿Qué emociones hay, ¿no? Entonces recordemos, hay una activación, hay picos, hay mantener el estado de hiperalerta, pero una cosa clave es la emoción del miedo, ¿no? Entonces, una cosa es que yo tenga presente que me tengo que cuidar, sentido de cuidado, y otra cosa es, estoy muerto de miedo. Claro, porque el Entonces miedo te yo no paraliza. puedo caer en el muerto de miedo, por un momento, sí, Claro. pero vida o muerte, corro, ¿no? Pero si yo vivo muerto de miedo, pues me va a hacer mal, ¿no? Claro, porque aparte te paraliza, ¿no? Te paraliza o te hace actuar de una manera torpe, como decía Mariana. Sí, ¿no? correr como O sea, el loco por Pepe todos Grillo confundido, ¿no? El Pepe Claro. Grillo torpe. Claro. Que eso se refleja, pensamientos torpes, te entorpecen, pongámoslo así. Sí, ¿no? te entorpece. Bueno, vamos a ir ahorita a un corte. ¿Quieres hacer una lectura? Claro. Carlos nos escribió y nos dice, nunca pensé que el estrés crónico podía afectar tanto al cuerpo. Llevo meses con dolores de cabeza constantes y agotamiento. Y José, que él tiene 50 años, nos dice, a veces creemos que el estrés es parte de la vida, pero no debe ser normal vivir con cansancio constante. Entonces, vamos a una pausa y ahorita regresamos para hablar más sobre el cortisol. Para manejar el cortisol es fundamental hacer pausas, practicar la respiración profunda y cuidar tu bienestar emocional. Así mantienes el estrés bajo control y equilibras tu mente y cuerpo. Y gracias por seguir con nosotras aquí en Miércoles de Saber Vivir. Estamos hablando sobre cómo el cortisol afecta a nuestras emociones. Agradezco mucho tus comentarios y tus preguntas que nos has hecho llegar a través de nuestras redes sociales. Te invito a que sigas participando y a que sigas haciendo esta conversación junto con todas y todos nosotros. Nos preguntó Claudia, nos dice, a veces subestimamos el impacto del estrés. Un par de meses me dejaron con caída de cabello y problemas digestivos, que esto también es uno de los grandes problemas que sufre, tener el cortisol, ¿no? Y luego nos dice Hugo, lo más curioso es que el cortisol sube con el estrés, pero también con el exceso de café y el sedentarismo. Él nos está contando que redujo el café a 1 taza al día y que ya se siente más tranquilo. Entonces, justo también que es como uno de los cambios. Yo necesito preguntar si con el café. No, yo no podría. ¿Mande? Necesito preguntar si con el café, ¿sí? ¿Con ¿Sube el, el cortisol? el exceso de café sube el cortisol? No, es una sustancia que activa el sistema parasimpático, sentimos más taquicardia, la respiración más corta, pero es consecuencia a una droga legal, que es el café, que es el té matcha, que es el que toman en Argentina, el Mate. el mate. Son sustancias legales, naturales, pero que están hechas, así funcionan y nos activan. Entonces sentimos como si trajéramos estrés, pero es una respuesta fisiológica a una sustancia, como en ciertas enfermedades, gente con hipotiroidismo o hipertiroidismo no detectado, no regulado, siente igual, siente como esta activación, pero no es estrés, es un mecanismo que el cuerpo dice algo no está funcionando bien. Entonces el café no produce exceso de cortisol. No produce exceso de cortisol, pero obviamente el metabolismo de la cafeína y todos los efectos que produce pueden modificar los niveles de cortisol. No lo consideraría como grave yo, si hay otros mecanismos que regulan el cortisol en general. Nos pregunta Sofía, ¿es normal que el estrés nos haga llorar sin motivo? Últimamente me siento desbordada y lloro por cosas pequeñas.
bueno, a mí me hace llorar sin motivo. Justo creo que algo que ha ido siendo recurrente, ¿no?, en las preguntas e incluso en las entrevistas que transmiten es, uno, no hacer patológico lo que no lo es, ¿no? Pero otro, también poder identificar cuando sí ya hay una patología, ¿no? Y yo creo que y en gran parte de los trastornos en psiquiatría, pues la clave es la disfunción que causa a las personas, ¿no? Voy a poner un ejemplo. Estar triste no es sinónimo de depresión. Estar triste es algo humano, ¿no? Y es normal y es esperado. Si ahorita, no sé, algo malo me pasara, pues evidentemente voy a reaccionar. Pero la persistencia de esta emoción, la disfunción que ocasiona en mi día a día, que ya no me permita, por ejemplo, asistir a mi trabajo, ser puntual, estar concentrada, que incluso ya no quiera comer porque se me va el apetito, entonces ya es una disfunción, ¿no? Y ya es una patología. Claro. O sea, el exceso, como siempre nos han dicho Sí. ustedes. Me están preguntando también en la producción que si el cortisol surge en un momento, o sea, para despertarnos, por ejemplo, y se mantiene en el cuerpo o desaparece y en la noche vuelve a aparecer o se baja, o ¿cómo está en el cuerpo? O sea, ¿cómo se queda? No, va disminuyendo. O sea, sí debe de ir disminuyendo. Hay como una inyección de cortisol. Llamémosle así, Ajá, y el metabolismo alcanza para el día. Alcanza para todo el día. Y cuando, o sea, digamos, cuando yo me siento muy estresado es como si me inyectaran otra vez. O sea, como si hubiera una bomba otra vez. El cortisol es sensible a la luz. Entonces, en cuanto empieza a amanecer, el cortisol, por eso explicaba de ver a la luz, porque el ver hacia el sol hace que se sincronice todo. No necesariamente lo hacemos. Entonces, el cortisol despierta. Pero si no lo hago, por ejemplo, entonces ¿no se sincroniza? No se sincroniza, pero el cortisol se secreta. Y entonces estamos funcionando. ¿Pero qué pasa si no se sincroniza? Tenemos más posibilidad de reaccionar más al estrés, tener más susceptibilidad a estar en estados. ¿Pero qué pasa, por ejemplo, en los países donde hay todo, o sea, casi no sale el sol? Al inicio decía, es recomendado ciertas lámparas, como estos focos que están en el estudio, lámparas varias, si no tenemos de esos, son lo recomendado. De hecho, en esos países se venden lámparas especiales. Y si no vemos hacia la luz del sol al menos 5 o 7 minutos, entonces vamos a seguir funcionando, pero no en la forma óptima como podríamos ayudar al cuerpo. Entonces el estrés se activa con la luz, estamos funcionando, y si yo aquí pienso, Dios, no me acordé de la cita, no voy a llegar, el cortisol sube. Entonces, lo ideal es que hacia el fin del día, con la oscuridad, el cortisol baje a niveles mínimos, que no siempre se puede, porque el pensamiento nos está diciendo, hay alertas cuando no las hay. Y entonces el cortisol baja y se secreta otra sustancia que se llama melatonina. Y la melatonina, que algunas personas la toman en ciertas formas, gomitas, pastillas, cápsulas, y entonces cuando baja el cortisol, que ya no necesito estar en alerta, la melatonina, esta sustancia, sube, y entonces empiezo, entre otras sustancias, pero es clave la melatonina, para empezar poder descansar. A sentir, exacto. Entonces es muy sensible a la luz y a lo que interpretemos. Justo relacionado a este tema, tengo varias preguntas sobre cómo el cortisol se relaciona con el sueño. Por ejemplo, Carlos nos pregunta, ¿por qué el estrés nos afecta tanto en el sueño? Yo paso la noche dando vueltas en la cama pensando en todo lo que tengo que hacer. Entonces, ¿podrían explicar un poquito más sobre cómo son los horarios del sueño y cómo afecta el cortisol? Es que yo me traumé con que me tengo que dormir a las 8 de la noche para que... No dijeron a las 8. Para que tengamos que estar como... Es que tuvimos un programa hace poco que nos avisaron que había una ventana, justo cuando se produce la melatonina, que se nos hizo súper interesante, que empezaba de 9 a 11. Sí. No dijeron a las 8, dijeron de 9 a 11. Entonces dijeron, si te duermes, y lo volví a oír ayer, Dianita, si te duermes en ese horario, entonces es más probable que aproveches esa ventana y duermas mejor. Y después a las 4 de la mañana es la bomba de cortisol.
pero mi Anita no quiere dormirse en ese horario. Perdón, es ella muy quiere temprano, dormirse a las 12 o 1 de la mañana. Justo varias personas ahorita en la red sí nos están preguntando justo cómo pueden manejar sus horas de sueño, porque luego nos están contando que Sí. no pueden dormir bien y despiertan de malas y luego despiertan más estresados y es como un círculo vicioso de no poder manejarlo. Sí, justo, retomando un poquito lo que decía Liz, es esta parte de la melatonina, por ejemplo, se produce cuando afuera está oscureciendo, ¿no? Entonces, son todas estas medidas ambientales que también podríamos favorecer para que aumente la secreción de melatonina, la luz, por ejemplo, pues evitarla, los ruidos, por ejemplo, las pantallas en el celular, no utilizarlas al menos media hora antes de que nos vamos a ir a dormir, porque... Ni la televisión. Ni la televisión, no, tampoco. Porque finalmente no es que la melatonina te dé sueño en sí mismo, sino que mejora la calidad del sueño también, ¿no? Entonces, nos ayuda incluso también... lo que mencionaba, ¿no? Tomando la externa, pero incluso hay que saber cuándo, en qué horario tomarla, ¿no? No sirve, si yo me la voy a tomar 15 minutos antes de dormir, no tiene gran efecto, ¿no? ¿Cuánto tiempo antes? Cuando afuera está oscureciendo, que es cuando empieza el pico de melatonina en nuestro cuerpo naturalmente, ¿no? Como ahora, por evolutivamente. ejemplo, perdón que te interrumpa, No. pero hablando de lo del sueño, con estos avances y como vivimos con estas luces todo el tiempo, ¿cómo nuestro cuerpo sabe o no importa si está la luz artificial? De todas maneras, mi cuerpo tiene esos ritmos. Sí importa, por eso es que, bueno, por ejemplo, en las consultas sí damos estas medidas de higiene del sueño, ¿no? En donde hay que ir bajando los estímulos progresivamente hasta que a la hora de dormir ya no hay estímulos, ¿no? Porque la melatonina, al contrario del cortisol, que se, digamos, se activa con la luz, la melatonina se secreta con la oscuridad, ¿no? Entonces, sí afecta. O sea, una persona, por ejemplo, que con todo su día está en la luz o en la computadora o en el celular, bueno, pues le sugerimos, si no es posible, que lo retire, porque la verdad es que hoy en día no es posible, pues al menos sí una hora, media hora antes de ir a la cama, evita toda aquella fuente de luz que dé directa, ¿no? Pantallas de celulares, de tabletas, de computadoras, de obviamente luz, focos, ¿no? Porque sí afecta. ¿Qué pasa si yo no cumplo con este ciclo de dormir y descansar y mantenerme en estado de estrés o de despierta todo el tiempo? ¿Qué pasa eventualmente con la mente de esas personas? ¿Qué pasa con la salud física, la salud emocional? Sí, o sea, el sueño es la base, ¿no? de cualquier trastorno afectivo, psiquiátrico incluso, ¿no? Podría decirlo. Si nosotros, es un proceso de reparación neuronal también, ¿no? Entonces, si nosotros no dormimos adecuadamente, no solamente la cantidad, sino la calidad del sueño, sí pasa factura, no, más allá de emocionalmente, que claro, pensemos algún día que nos desvelamos o nos fuimos de antro, ¿no? Al otro día estamos más irritables, no nos podemos concentrar, me siento cansado, como a lo mejor medio inquieta, ¿no? Pero metabólicamente también, ¿no? Igual bajo esta premisa de que el cortisol nos tiene alertas todo el tiempo, físicamente causa un desgaste importante, ¿no? Y entonces viene la pérdida de pelo, no me puedo concentrar, hay muchas personas que tienen problemas gastrointestinales, ¿no? Esta parte entre las diarreas o el estreñimiento. Memoria, Sí, problemas memoria. cognitivos, problemas de percepción, incluso en personas que pueden privarse de sueño durante varios días, o sea, bueno, de hecho, literalmente puede ocasionar la muerte, dejar de dormir, ¿no? Que es raro, por supuesto, pero puede llegar a suceder. Pero pueden psicotizar, por ejemplo, empezar a tener alucinaciones y cosas así, ¿no? Para la persona que decía que los pensamientos no lo dejaban dormir, lo habitual, hay muchas estrategias, pero una que a mí me sirve en lo particular es yo hago una lista de pendientes del día siguiente, lo escribo, ¿no? O lo dejo en mi celular, tengo una lista de pendientes, cierro y me olvido. Porque muchos de los problemas es, ¿no se me olvidó algo que tengo que hacer mañana? No, como ya sé que lo apunté, pues ya no tengo el pendiente o el estrés asociado a tener que recordar que tengo que hacer eso mañana, ya está ahí apuntado. Y eso a mí en lo particular me ayuda, a lo mejor le puede ayudar a esa persona, no sé. Yo quiero dar algunos tips, por ejemplo, como decía la doctora Mariana, sí,
la melatonina se empieza a secretar con la oscuridad, pero la luz roja es la que genera menos estímulo a que nos volvamos a activar. Entonces, por eso los atardeceres, así como el amanecer y ver hacia la luz, ayuda al cortisol. Los atardeceres, que no podemos verlos, sobre todo en la Ciudad de México, ayudan esos colores naranjas, oscuros, los que empiezan a hacerse. Entonces, por ejemplo, lo pueden buscar en internet. Yo hago, aquí está mi celular, y si doy 3 botones, se convierte en rojo. Entonces, si en algún momento un paciente me llama, volteo a ver si es emergencia, pero no me estimula de la manera como si sería de una manera natural. Y hay unas lamparitas que no son, son de bajo costo, que se conectan al enchufe y se activan como la melatonina cuando está oscuro. Entonces, si voy a ir al baño, hay una en el baño, al lado de mi cama, y eso estoy ayudando a mi cuerpo a que no se vuelva a producir cortisol, que se despierta con la luz. Ah, está buenísimo consejo. Y aparte, pues bueno, ahora están es fácil ya encontrar todas estas cosas, ¿no? Sí. Oigan, acompáñenme a ver la siguiente entrevista. Vamos a ver qué nos dice Ingrid Vargas, la psiquiatra, la doctora en ciencias, sobre los efectos físicos que nos producen el cortisol. Vamos a ver. El estrés no es el villano del cuento y por lo tanto el cortisol no es su secuaz, ¿no? Sino sencillamente son elementos físicos para poder sobrevivir. Entendiendo eso y retomando el hecho de que el cortisol nos ayuda a que se desencadene la respuesta al estrés, pues prepara al cuerpo de manera general para que pueda responder en esta situación. Se activa lo que se conoce como reacción de huida o ataque. Para esto lo que tiene que hacer es, por ejemplo, elevar el nivel de energía en el cuerpo. ¿Cómo hace esto? Pues teniendo más azúcar disponible. Y esto lo hace a partir de que empieza a desdoblar las proteínas y las grasas para convertirlas en azúcar disponible como energía para el cuerpo. Otra cosa que va a hacer también el cortisol es elevar la presión arterial. Al elevar la presión arterial llega más sangre a los diferentes rincones corporales, en particular los músculos. En caso de que tengamos que atacar o que huir, los músculos están listos para poder justamente reaccionar. Otra cosa que hace es poner al cuerpo mucho más alerta, ¿no? Y esto incluye al cerebro. Nuestro cerebro activa la zona emocional relacionada con ansiedad y miedo, inhibe la zona racional y agudiza de alguna manera la percepción de todos los sentidos para poder detectar las potenciales amenazas. También hay fallas a nivel cognitivo, esto es, si decíamos que el cortisol inhibe la parte racional del cerebro, cuando esto se mantiene de manera continuada, pues también vamos a empezar a tener alteraciones a nivel de funciones cerebrales como la atención, la memoria o el pensamiento. Con el estrés crónico y estos niveles sostenidos de cortisol, nuestros niveles de azúcar en sangre, el metabolismo de las grasas y las proteínas se van a empezar a alterar, ¿no? Y además, si no dormimos, eso también va a empezar a tener problemas metabólicos importantes que eventualmente se traducen como problemas de sobrepeso o adiposidad, ¿no? E incluso de obesidad. Muchísimas gracias por esta cápsula y qué importante saber todo esto. Y también queríamos saber si debilita el sistema inmunológico. Sí, así es. Como se produce esta respuesta de inflamación crónica, ¿no? Eso hace que el sistema inmunológico esté menos fuerte y entonces somos más propensos a infecciones de cualquier tipo realmente, ¿no? Esto nuevamente de forma crónica, ¿no? No es que por un solo momento ya nos sintamos mal, ¿no? O sea, porque tuve que reaccionar ante cierto estímulo, pero sí de forma prolongada provoca esta inflamación crónica. Claro, es que es como importante esto que dices de en el tiempo prolongado, pero es un tema que está en boca de todo el mundo porque no lo sabíamos. O sea, no sabíamos que muchas de las razones por las que nos sentíamos mal o teníamos muchas enfermedades o no dormíamos tenía que ver con esto. Entonces es como muy importante
ponerlo sobre la mesa para saber qué es lo Claro. que podemos hacer con eso, ¿no? Ahorita regresando de este corte, ustedes nos dirán, pues bueno, qué podemos hacer. Y también fíjense que tiene que ver con cómo nos alimentamos. Ahorita regresando lo vamos a ver, no te vayas, quédate en Diálogos en Confianza. Y en esta Semana Santa no se pueden perder el programa el día de mañana, que van a hablar en Jueves de Sociedad sobre las culturas y tradiciones que hay en México justo en esta semana, porque sabemos que hay en varios lugares procesiones, pero en todas las partes del país se celebra y la Semana Santa y se hacen distintas pues fiestas o se hacen distintos rituales, procesiones. Entonces de esto van a estar hablando mañana en punto de las 9:30, no se lo pierdan. Y para seguir hablando del tema del día de hoy, vamos a escuchar a Gabriela Jiménez. Ella es nutrióloga y nos habla sobre cómo la alimentación puede regular el cortisol. Vamos a escucharla y ahorita regresamos. Si hablamos de los alimentos que favorecen, digamos, la regulación del cortisol, tenemos que pensar en alimentos, por ejemplo, altos en magnesio, porque el magnesio es un relajante. Todas las hojas verdes, todas son altas en magnesio, porque el centro de la clorofila es magnesio, y la clorofila es lo que da el color verde a las plantas. Si una persona está estresada y come hojas verdes crudas, puede ser que se inflame mucho y se estrese más. Entonces, ¿qué podemos hacer? Preparar una sopita crema. Y una sopa crema que no necesariamente lleve leche, podemos poner hojas verdes de acelga o de espinaca, le metemos un tubérculo, que es un alimento muy importante también que ayuda a regular nuestro sistema nervioso, un tubérculo como puede ser camote, puede ser zanahoria, puede ser papa, puede ser yuca, y le agregamos alguna semilla oleaginosa, nueces de la India, almendras, cacahuates, semilla de girasol, semilla de calabaza. Todo eso se sofríe en ghee, que es un gran alimento que ayuda también a la desinflamación y ayuda a la microbiota, que tiene una relación directa con el sistema nervioso, y creamos un gran alimento para el sistema nervioso. Dentro del parámetro de la medicina natural, los alimentos son medicina. Y esta forma de preparar los alimentos, así como en la farmacia preparan los principios activos, nosotros tenemos en los alimentos, los componentes de los alimentos y la forma de prepararlo actúa como una farmacia, esa forma de preparación para nosotros. En México pues tenemos muchas frutas, los plátanos por ejemplo, no solamente ayudan a la microbiota, ayudan muchísimo al sistema nervioso. Algo que uno tiene que comprender en estas dietas que quitan los carbohidratos es que no todos son iguales. Carbohidratos integrales, carbohidratos complejos que no sean refinados, son un gran alimento para el sistema nervioso. ¿Qué alimentos pueden servir también como reguladores de cortisol? Leches vegetales preparadas en casa a base de semillas oleaginosas. Podemos hacer leche de almendras, leches de nuez, podríamos incluirle algún cereal como el amaranto, por ejemplo, que eso ayuda mucho al cerebro y al sistema nervioso. Le podemos agregar quizá avena remojada varias horas, colada, para que no genere inflamación. Entonces, esos son alimentos muy importantes a consumir para el sistema nervioso. Qué interesante también saber que la alimentación afecta, ¿no?, a los niveles de cortisol, o sea, regula. No sabíamos que la alimentación... La alimentación definitivamente, y yo quiero agregar que la actitud, ¿no? O sea, yo enseño Mindful Self-Compassion, ¿no? ¿Qué es eso? Cuéntanos. Es una forma de mirarse gentil, ¿no? Y eso relaja, ¿no? El hecho de aceptar tu propio sufrimiento, compasión hacia ti misma. Y mi maestra Chris Germer dice, una cosa es prepararte un té, así como tengo que prepararme el té, mis padres se levantaban así, ¿no? Calentando y enfriando demasiado rápido, ¿no? Y otra cosa es decir, te voy a hacer un tecito. Y entonces uno se hace un tecito y lo saborea, ¿no? Es decir, el tomarse el tiempo, una pausa, masticar, ¿no? Tomarse el tiempo ayuda definitivamente a la digestión. Entonces, todo eso de la dieta yo lo practico y lo encuentro fantástico cada vez más. De hecho, me estaba preguntando si no estaba comiendo suficientes hojas verdes, ¿no? Luego te dicen que sí, que no. Pero la actitud con la que lo comes, ¿no? El poder
sentir el hambre, porque lo otro, frente a todo esto que estamos hablando, es muy importante entender la necesidad. Es decir, yo tengo una necesidad de estar seguro, ¿no? Claro. Y tengo una necesidad de satisfacción. Entonces, si yo no atiendo mi necesidad de seguridad, me voy a estresar de más. Si yo no atiendo mi necesidad de satisfacción, es decir, una cosa es comer y otra cosa es abrirse a estar satisfecho, ¿no? Lo que comentábamos hace un rato, o sea, comer demasiado. ¿Por qué como demasiado? Porque no permito sentir, ¿no? Y para eso mindfulness ayuda mucho. Preguntarse, ¿tienes hambre? Preguntarle, ¿no? Hay un hambre de boca, hay un hambre de estómago, hay un hambre de acá, ¿no? Entonces, ¿qué hambre tienes? Lo primero es darse cuenta de que el estómago sí tiene hambre y luego sentir la satisfacción. Qué importante. Sentir la satisfacción. Claro. Que aparte también va de la mano, es que pues somos holísticos, ¿no? Y entonces todo tiene que ver, y va de la mano con esto de estar corriendo. Estar corriendo, y entonces yo puedo comer no demasiado, puedo comer en 5 minutos relajadamente, con una actitud, ¿no? Ahora, si yo digo, no, 5 minutos, no, es muy poco, como lo del sueño que decía Mario, ¿no? O sea, marcar los pendientes. Entonces, esa es la otra, o sea, mañana tengo que hacer esto, tengo solo 5 minutos, o tengo 5 minutos, la actitud, ¿no? Claro. Tengo un largo tiempo de 5 minutos para comer, voy a comer despacio. En ese respecto, hay unos experimentos muy importantes que se hicieron desde los 70s, 80s, en el que probaban esto se le llama el priming, ¿no? Que ponían imágenes de personas con diferentes expresiones faciales, ¿no? Con alegres, molestos, tristes, etcétera. Y resulta, bueno, ya en otros, que cuando tú ves un priming con personas felices, alegres, contentas, relajadas, etcétera, la percepción posterior de la persona ante una tarea es mucho mejor que cuando ve personas, y estamos hablando de milisegundos, o sea, no creas que me ponen media hora ahí la foto. Algo que ni siquiera tú te das cuenta, ¿no? Eso predispone a tener una mejor respuesta o peor respuesta a lo que tú quieras. Y en experimentos posteriores se ha visto que altera también la segregación de los niveles de cortisol, ¿no? Precisamente. Entonces, la actitud, ¿no? Esto de que nosotros hacer el priming con nosotros mismos, ¿no? Es decir, nosotros mismos decirnos, ¿no? Va a ser un buen día, estoy contento, me va a ir bien, etcétera. Eso Pero, ayuda Mario, mucho. ¿cómo darme cuenta si dices que son microsegundos? No, es que tu percepción no se da cuenta, pero el cerebro se da cuenta. No, ya sé, pero por ejemplo, eso es un experimento. Pero ¿qué pasa cuando tú llegas, por ejemplo, a tu trabajo, ¿no? Y de repente ves una cara larga y te sigues. Y entonces ya no te das cuenta que eso te afectó porque en microsegundos nos afecta. Las personas reaccionan, ¿no? al estímulo. Es decir, si tú llegas con una cara sonriente saludando a la gente, eventualmente las personas, tú las entrenas, ¿no? A que cuando te ven, sonríen y te van a saludar, ¿no? Y también simúlalo hasta que sea verdad. Fake it till you make it. Entonces, no tengo ganas de sonreír, pero dibujo una sonrisa, también le manda una señal al cerebro de no está tan grave, no, como decía Jan, puedo con esta situación, ok, estoy en control, es que no quiero sonreír, simúlalo, va a tener efectos. Y la otra, uniéndome a lo que decía Jan y Mario, agradecimiento. Al final del día, 2, 3 cosas. Por ejemplo, agradezco que me dieron agua fría porque tenía mucho calor. No es nada de especial. Qué bueno que me dieron el pase primero porque así ya no tuve que esperar y me duelen las piernas. Cosas cotidianas o que recordemos también están contribuyendo a que el cerebro vaya mandando señales distintas. Claro, buenísimo, ¿no? Cómo me hablo, que es un poco lo que decía, ser gentil conmigo mismo, ¿no? Es súper importante. Oigan, y bueno, tenemos otra cápsula también de Gabriela Jiménez, es la nutrióloga que acabamos de ver, y hay estrategias para enfrentar el cortisol. Vamos a ver qué nos dice.
Consideremos que hay muchas acciones que podemos hacer en nuestro día a día para ayudar a bajar ese efecto que hace el cortisol en nuestro cuerpo. Uno de ellos, y muy básico, que no tenemos que ir a ningún lugar ni hacer nada extraordinario, es respirar. Respirar profundamente, ampliando nuestra capacidad respiratoria. Podemos estar sentados, parados, manejando en la fila de un banco, donde sea que estemos. Eso ayuda a desencadenar los mecanismos relajatorios del cuerpo. Cuando podamos, donde podamos, cantar, hacer gárgaras. El nervio vago baja por, digamos, la base del cerebro y pasa prácticamente por todo nuestro cuerpo, incluida la garganta, incluidos los pulmones, el corazón. Entonces, eso permite la activación del nervio vago y mientras más activo esté, más relajados estamos. Entonces, cantar, hacer gárgaras, respirar, son acciones que podemos hacer. Hacer un ejercicio leve, moderado, que nos sintamos activos, que nos sintamos fuertes. Otras acciones muy lindas es, como decía, cantar, pero escuchar música. Salir a la naturaleza, ver paisajes de naturaleza. Todas esas cosas regulan nuestros niveles de cortisol. Cuando nosotros cenamos cuando ya no hay luz, y si cenamos pesado cuando ya no hay luz, el sueño va a ser muy poco reparador. El Ayurveda dice las mejores horas para dormir son antes de las 10 de la noche. Es decir, 9:30, cuarto para las 10, para tener un sueño profundo, un sueño mucho más reparador. Si nosotros logramos dormir a las 10 de la noche, dormimos 8 horas, nos paramos a las 6 de la mañana, con un ciclo completo de 8 horas. Si te duermes a las 11 de la noche, te levantas a las 7 de la mañana y siguen siendo 8 horas. Fuera de esos horarios, lo demás nos va a costar un poco más trabajo poder realmente lograr un sueño reparador. Lo idóneo es apagar el celular 1 o 2 horas antes de irnos a dormir y si lo vas a tener en el cuarto, meterlo en modo avión para que no esté trayendo interferencia en un lugar donde deberíamos de estar descansando. Muchísimas gracias a Gaby. ¿Querías hacer un comentario, Alicia, Gaby? No, que está muy bien su intervención, muy importante, la naturaleza, caminar, se llama earthing, caminar sobre el pasto con pies descalzos. Eso también ayuda a bajar los niveles de cortisol. Oye, ¿y las relaciones humanas? ¿Qué nos podrías decir? ¿Cómo me relaciono con el otro? ¿Qué pasa con el cortisol? Voy a explicar una cosa rápido. En Harvard se hizo un estudio larguísimo para ver qué era lo que generaba más protección en el ser humano. Y aquellas personas que tenían el vínculo familiar o la familia elegida, los amigos, socializaban, lo cual no quiere decir siempre estaban de fiesta, pero tenían ese vínculo. Significativos, ¿no? Significativos, vivieron con mejor calidad y mucho más, no todos se murieron, pero en el camino algunos murieron y hubo más tasa de menor calidad de vida, enfermedades y más tasa de mortandad entre los que estaban sin ese vínculo, solitarios, no vínculos cercanos, sí por encimita, pero no realmente conectado. Entonces, los vínculos no solamente para el cortisol, por ahí dicen, las amigas son mejores que un antidepresivo, ir a una reunión, atacarte de risa, hombres con hombres, mujeres con mujeres, amigos mixtos. Eso, la risa secreta, ayuda a proteger el cortisol. Y también es que el cortisol está alto cuando estoy con estrés. Y al igual hay otra hormona que se llama la hormona del apego, la que la mujer secreta cuando está amamantando, para que el bebé y mamá se conecten, cuando estamos con alguien que queremos. Y esa hormona, que se llama oxitocina, no pueden coexistir al mismo tiempo. Entonces, si yo estoy con toda la prisa, yo no te voy a prestar la misma atención, no voy a conectar contigo. Entonces, también no permite que hagas conexión con la gente importante. Muy bien. Oigan, y hay otro tema también que tiene que ver con la respiración y la meditación. Exacto. Y antes de entrar en eso así rápido,
Tal Ben-Shahar, que enseñó sobre la felicidad en Harvard, ¿no? Dice justamente ese estudio que mencionas, Liz, y dice que los vínculos están basados en la relación con uno mismo, ¿no? ¿Cómo me relaciono yo conmigo mismo? Y entonces ahí donde viene la gentileza hacia mí mismo. Porque si yo todo el tiempo me estoy regañando, vivo con pendientes, vivo enojado, bueno, está bien enojarse de vez en cuando, ¿no? Claro. Pero si persiste el resentimiento, si yo cultivo esos sentimientos negativos, la relación conmigo mismo se va a afectar. Y si yo estoy alterado conmigo mismo, no voy a poder estar bien con los demás, ¿no? Y entonces es ahí donde algo que sigue siendo confirmado por la neurociencia para activar el sistema parasimpático es la respiración, ¿no? Entonces hay una investigación que dice que al comparar los meditadores a través de la historia de diferentes religiones, hay un patrón que es 6 respiraciones por minuto, es decir, respiración larga, porque tampoco aconsejo estar como 1, 2, 3, ¿no? A algunas personas les funciona contar, pero lo importante es que cada vez se confirma algo que todos podemos experimentar: respirar profundo, ¿no? Entonces ahí está el recurso, respirar profundo. En cualquier momento, así como uno puede sonreír, decirte fake it until you make it, ¿no? O sea, sonríe si puedes, también puedes respirar. Entonces, lo otro, intentar de que la exhalación sea más larga que la inspiración, ¿no? Si yo hago esto, me estoy activando, ¿no? Y si yo hago esto, me estoy relajando. Entonces, inspirar y expirar por la boca un poquito más largo, al mismo tiempo relajarse y, muy importante, sentirse a salvo y sentir que yo me puedo satisfacer, ¿no? Y para eso el diálogo interno es clave. ¿Qué me digo? Qué importante esto que dices de hacer una respiración profunda, porque parece que respiramos superficialmente todo el tiempo. Ahorita que lo dijiste, yo estoy segura que todos hicimos... Sí, definitivamente. Y de repente dices, ay, no lo había hecho en cuánto tiempo, ¿de qué horas son? ¿No? Funciona, el problema es que no nos acordamos. Exactamente, funciona y el problema es que no nos acordamos. ¿Tienes algún comentario más? ¿Ya vamos a ir a otro corte? Diego Luna nos dice: el otro día se me metió un coche de la nada y casi le grito de coraje. Lo peor es que llegué a mi casa y seguía molesto como una hora después. Entonces, no alcanzo a terminar de leer el comentario porque vamos a una pausa, pero ahorita lo leo regresando, pero tiene que ver con el cortisol. O sea, sin cortisol básicamente estaremos muertos, ¿no? O sea, hace muchas funciones básicas, fundamentales, ¿no? Una cosa sencilla, por ejemplo, aumenta la disponibilidad de glucosa en las células, ¿no? Llega un evento estresante, ¿no? Y entonces tenemos un pico súbito de cortisol que otra vez aumenta la cantidad de glucosa, nos pone en estado de alerta, etcétera, etcétera, para responder ante lo que necesitamos. El problema llega cuando es todos los días, todo el tiempo. Si ahorita, y ojalá no pase, pero si ahorita sonara la alerta sísmica, ¿no? Esa respuesta de ansiedad va a permitir que yo salga, corra y me proteja y sobreviva, ¿no? Entonces, claro que es necesaria en todas esas emociones. Cuando hay un pico de cortisol, se baja o, sí, llamémoslo así, baja la función de la corteza cerebral. Entonces, no somos tan planificadores, pero también nos ayuda a dar respuestas inmediatas. Me encanta que hablemos de la parte positiva del estrés, ¿no? Lo que veo en mis pacientes y en mis alumnos es que nos peleamos con el estrés. Frente al estrés, lo que más se aconseja desde el punto de vista psicológico es recordar que yo puedo con esto, recordar que yo tengo recursos. Seguramente la mayoría de nosotros que vivimos en Ciudad de México, en trabajos que requieren reaccionar o resolver problemas bomberazos así inmediatos, ¿no? Nuestros picos de estrés, de cortisol, son comunes entre semana, ¿no? Estamos hablando más que de estresores, de la forma como respondemos ante los estresores. El estrés obedece más a la forma como tú reaccionas ante lo que tú crees que es una terrible desgracia o posible, no posible, seguro, un peligro. Y a lo mejor no está ni pasando.
Y estamos de vuelta ya entrando al último bloque del programa. Estamos hablando sobre cómo el cortisol afecta a nuestras emociones. Te quiero agradecer todos los comentarios que has hecho durante todo este programa, todas las preguntas. Todavía tengo muchos comentarios aquí que me gustaría darles lectura, pero sobre todo invitarte a que compartas el programa el día de hoy. Recuerden que se queda en nuestras redes sociales para que más personas estén enteradas sobre cómo regular el cortisol y cómo justo afecta nuestras emociones. Primero voy a leer unos comentarios y luego me iré a las preguntas para que sea más sencillo. Voy a terminar de leer el de Diego Luna, que no lo terminé de leer, que dice: el otro día se me metió un coche de la nada y casi le grito de coraje. Lo peor es que llegué a mi casa y seguía molesto como 1 hora después. Ya pasó, ya no importa, pero mi cerebro necio ahí sigue. Hoy entendí que eso es el cortisol dejándome atorado en el coraje. Definitivamente necesito relajarme más. Y luego Fernando Castillo nos dijo: yo antes pensaba que trabajar bajo presión era mi superpoder, pero ahora veo que en realidad lo que pasa es que mi cuerpo está adicto a la adrenalina y al cortisol. Y por eso dejo todo para último minuto. Qué fuerte darte cuenta de que el estrés te controla más de lo que crees. Y Claudia Romero nos dice: el ciclo del estrés. Te preocupas por algo, luego te preocupas por estar preocupado y luego te preocupas porque no puedes dejar de preocuparte. Ya vi que el cortisol es como un bucle infinito si no le pones un alto. Completamente de acuerdo. Luego, eso es lo que pasa cuando estás como durmiendo, que estás pensando. Estás en un bucle infinito. Estás en un bucle infinito. Pero hacer una lista de pendientes, como nos decían, sirve. Y luego nos pregunta Mar: ¿el estrés prolongado puede afectar el corazón? Me he sentido con palpitaciones y presión alta cuando estoy muy tensa. ¿Qué le podemos contestar a Mar? Sí, es esperado que cuando estamos ante una respuesta de estrés, ya sea agudo o de forma crónica, eleve la presión arterial. De hecho, hay pacientes que pues están ya diagnosticados como hipertensos, están bajo su tratamiento antihipertensivo y no lo acaban de regularse porque realmente todavía está la cuestión del trastorno de ansiedad. Y cuando empezamos el tratamiento para eso, se controlan mucho más fácil. Hubo otra pregunta que me parece interesante también, Mariana, que dice: adicto a la adrenalina. Ah, sí. Sí. A ver, platícanos. Para que algo se vuelva adicción a sustancia, situación, tiene que pasar por un centro de recompensa en el cerebro. Y la dopamina, la adrenalina, sí pasa por ese centro de recompensa. Y eso es lo que nos hace buscar nuevamente la sustancia o la situación, ¿no? Alcohol, tabaco, lo que sea, incluidas acciones que generan esta liberación intensa. Es que es una liberación muy intensa, rápida, pero no se perpetúa. Entonces, como no se perpetúa, buscamos nuevamente esta respuesta. Pero es una respuesta, ¿se vuelve adicta porque pasa por esa zona del cerebro o porque lo que siento es agradable? Pasa por esa zona del cerebro y es agradable, ¿no? Es difícil volverse algo adicto que nos causa malestar. No es imposible porque finalmente las drogas a largo plazo, claro que son negativas para nuestro cuerpo. El alcoholismo también. Pero en ese momento nos brinda algo positivo para mí, ¿no? En mi percepción nos está dando algo positivo. ¿Y la adrenalina y el cortisol? Igual, ¿no? Nos hace sentir a lo mejor empoderados, como yo puedo todo, y entonces todo me parece muy pequeño y posible, ¿no? Y esa sensación de empoderamiento, de felicidad, de excitación, pues es agradable. Porque hay personas, por ejemplo, que las escuchamos que se vuelven adictos a los deportes extremos. Bueno, o sea, a estar en estados a punto de morir. De riesgo, ¿no? Claro. Hay una liberación en conjunto con el cortisol, la adrenalina y demás, otras hormonas, que se llaman endorfinas, ¿no? Y otros opioides que seguramente no han escuchado, que básicamente es algo similar al fentanilo, pero lo produce nuestro organismo. Y parte de los mecanismos de por qué este tipo de situaciones generan una posible adicción, porque no le sucede a todo el mundo ni todo el tiempo, es también asociado a la liberación de opioides, tanto en el cuerpo, ¿no? La liberación de opioides es el típico de sientes el subidón de adrenalina y luego, seguramente todo nos ha pasado, segundos después sientes como anestesiado el cuerpo. Esos son los opioides que están trabajando ahí, ¿no? Y en el cerebro se liberan también opioides y también liberan dopamina, ¿no? Y en conjunto generan este mecanismo de adicción.
Un ejemplo muy claro de lo que dice Mario son los maratonistas. La gente que corre se vuelve adicta a correr, lo necesito. Y lo que sucede es, los maratonistas, yo no corro, le llaman la pared, no sé en qué kilómetro. 30. ¿En el 30? En el 30. ¿Tú eres corredor? No, pero tengo amigos. Van corriendo, se van cansando, tienen síntomas desagradables por el esfuerzo y llegan a este punto donde dicen, ya, no voy a seguir. Pero si al cuerpo lo mantenemos en esa forma estresada, de repente suelta encefalinas, que es en el cerebro, y endorfinas que se liberan en todo el cuerpo y genera placer, diferente a la dopamina, pero genera ese bienestar, esa anestesia, y terminan el maratón con un sentido de recompensa, de empoderamiento. Entonces, quiero volver a sentir eso y quiero volver a correr, y no pueden, buscan correr así estén en la vacación donde estén. ¿Por qué hace eso nuestro cerebro? O sea, parece negativo. O sea, estás llegando, ¿no? Es que sí, entonces te vuelves adicto. O sea, parece que entonces volverse adicto, o sea, ya no puedo más, pero si aguanto, lo cruzo y voy a sentir la gloria. Entonces, pues, ¿cómo? Entonces sí es bueno el cortisol. Todos necesitamos quebrar límites, ¿no? Todos necesitamos pasar límites, todos necesitamos superarnos, ¿no? Pero lo que quiero agregar a lo que dice Liz es que no necesariamente es adictivo, ¿no? Por ejemplo, ahora hay una visión de la neurociencia donde hay un libro que se llama Joy of Movement, que no está traducido al español, pero que habla justamente de esto, que se ha investigado el gozo que produce correr. Ahora, eso lo podemos sentir todos y sin volvernos adictos, ¿no? O sea, podemos ir al parque, incluso practicar esto que tú decías, sentir la tierra, Earthling, o biofilia, le llaman incluso amor a la vida, ¿no? Es decir, no solamente caminar, sino apreciar el verde, ¿no? Abrazar un árbol. Todo eso activa y no necesariamente conduce, digamos, a una adicción, ¿no? Sino al contrario, te puede liberar el hecho de caminar regularmente. A ver, Jan, pero entonces, ¿cuál es, para que el público que nos está viendo y yo, que ya me quedé confundida, entonces, ¿cuáles son dos caminos parecen diferentes? O sea, uno me lleva al placer y me lleva al gozo y no me lleva a una adicción, y hay otro que sí. ¿Cuál es la diferencia? La dopamina es la recompensa que tú mencionabas, ¿no? Que es algo inmediato, es decir, comes chocolate, placer, ¿no? Entonces, es diferente la serotonina o otras por el estilo, ¿no? Que son las que se disfrutan, por así decirlo, cuando tú haces un esfuerzo, cuando haces gimnasia, cuando haces un deporte, ¿no? Entonces, es una recompensa que es diferente, es una recompensa que toma tiempo. ¿Y cuando, por ejemplo, ya brincan al otro? Por ejemplo, hemos oído hablar de estas personas que hacen ejercicio y se llama... Vigorexia. ¿Cuándo brincan a la vigorexia? Es que no todos los cerebros son lábiles o vulnerables a desarrollar una adicción, ¿no? Yo puedo tomar una copa de vino y no por eso voy a desarrollar una adicción, ¿no? Sin embargo, sí hay desde cuestiones incluso genéticas que pues nos vuelven más vulnerables a desarrollar adicciones, ¿no? Pero, por ejemplo, de forma muy biológica y adaptativa, el que se active el centro de recompensa cuando una mamá acaricia a su bebé, permite que siga perpetuando esa conducta de estar acariciando y cuidando a su bebé, ¿no? Claro. Entonces eso es positivo. Claro. ¿no? Pero no todos los cerebros tienen que desarrollar Tienen una adicción. diferentes factores, como dices tú, puede ser factores culturales, factores genéticos, de las experiencias que han vivido, dónde está el ambiente en el que se... Sí, incluso cómo se percibe. El esfuerzo sostenido está hecho para sobrevivir. Por ejemplo, si ahorita es un tsunami y yo me agarré muy fuerte a una estructura de metal o algo que me puedo sostener, no me puedo soltar hasta que no se baje todo el peligro.
Entonces, este sostener va a obligar al cuerpo a que deje de sentir ese malestar. Entonces, ayuda a sobrevivir. Y eso es con las endorfinas. Pero el centro de recompensa es con la dopamina. El que busca, la dopamina es lo que genera ahorita todo el placer. Y hay todo un mundo, habría que hacer un programa de dopamina, porque también es todo un mundo de sustancias y de respuestas asociadas. Algo importante que quería mencionar, perdón, es, por ejemplo, en el laboratorio vemos muy claro esto cuando estamos con experimentos, ya sea en animales o en humanos. Si tú limitas como las posibilidades por ejemplo, en un experimento con ratas, a dos conductas que puede hacer el animal, ¿no? Una de ellas es potencialmente adictiva, entonces lo más probable es que sí logres desarrollar como la adicción a lo que sea, ya sea alcohol o a algunas otras sustancias, ¿no? Que también hay variabilidad genética, ¿no? Que eso también es importante, ¿no? En los humanos también. Cuando nosotros metemos otros componentes, es decir, que le damos como diversidad al animal de que haga diferentes actividades, entonces bajamos el potencial de adicción. Entonces, en humanos se podría decir, ¿no? Que si la persona busca diferentes medios, es decir, una red social buena, estable, actividad física, alimentación adecuada, buen sueño, práctica de respiración centrada, etcétera, 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 lo más probable es que no desarrolle adicciones, ¿no? Y que disfrute todo, ¿no? Que todo sea placentero, pero que no sufra una adicción como tal. Oye, y toda esta lista que nos diste, por ejemplo, también ayuda a bajar los niveles de estrés y por lo mismo de cortisol. Sí, el ejercicio, por ejemplo, se sabe que libera cortisol al inicio, la mayoría, siempre, por obvias razones, más glucosa, etcétera. Claro. Libera endorfinas, otras hormonas y demás, pero a largo plazo lo regula, ¿no? Entonces, aunque lo libera, hace como un efecto amortiguamiento, digamos, a largo plazo. Entonces va amortiguándolo, ¿no? Y entonces los picos, en lugar de una persona que no hace mucha actividad física, es probable que tenga picos más altos que una persona que usualmente hace actividad física, ¿no? De cortisol. Entonces como que es menos sensible al estrés, ¿no? Entonces ayuda muchísimo eso. Y así como eso, pues está el sueño, la alimentación adecuada, respiración, etcétera, ¿no? La pareja, ¿no? Tener una buena relación de pareja, amigos, etcétera, etcétera. Y otra cosa que creo que es importante, las personas somos muy diferentes. Hay algunos experimentos en el que han visto que hay personas que son muy sensibles, ¿no? a controlar los niveles de estrés con actividad física. Y hay otras personas que regulan mejor platicando, solamente hablando, ¿no? Regulan mejor que con la actividad física y así, ¿no? Hay diversidad. Entonces, creo que es importante que cada persona se empiece a conocer y vaya desarrollando sus propias estrategias, ¿no? Claro, importantísimo. Oigan, pues ya estamos al final del programa. ¿Qué quisieras que se llevara el público como una recomendación para bajar los niveles de cortisol? Que hay recursos y el recurso que siempre está presente es Siempre. Entonces, recuerda que siempre tienes recursos. Sí. El estrés es necesario en los picos para reaccionar. Pero cuando te sientes agobiada, respira profundo y si puedes, sonríe. Y trae 2 libros para recomendarnos que les vamos a dar, por supuesto, los títulos. Uno es de él, de Jan, y Rick Hanson, sobre la resiliencia, que habla de la gratificación demorada, que es otra cosa fundamental para la resiliencia. Y esta es una adaptación que yo he hecho de lo que dice Rick Hanson a nuestra mentalidad. Se los vamos y es el gozo. Se los vamos a dar en redes. De recomendación final, yo creo frase. Que piénsenla. Es importante que si en algún momento ya no sabemos o nos sentimos rebasados por cómo controlar nuestras emociones, pues vale la pena acudir con un profesional para que nos enseñe. No tenemos que saberlo solo porque sí, existe la forma de que te lo enseñe, ¿no? Gracias. El estrés es bueno, el estrés lo queremos, pero no sostenido. Y como dice la doctora Mariana, si yo siento que no, también hay mecanismos naturales para atacar. Gracias. Buscar alternativas, que cada quien se conozca a sí mismo y si no se puede, buscar ayuda con salud mental, un profesionista. Muchísimas gracias. Gracias a los 4. Gracias por haber estado aquí. Gracias por el programa el día de hoy, Dianita. Muchísimas gracias.
Gracias a ti que siempre estás del otro lado de la pantalla. Yo soy Cristina Jáuregui. Nos vemos la próxima semana aquí en Diálogos con otro maravilloso programa. Dianita. Supera el estrés de una crisis financiera. Temazo el que vamos a tener la próxima semana, porque el cortisol va a estar hasta acá. No se lo pierdan, quédense con nosotros. Hasta luego. Hasta luego.